Buen día, profesor. Tiene usted razón, profesor, cuando usted habla de ese Dios execrable. Dios, profesor. Y sin titubeo ni nada, es que demuestra desde los tiempos más antiguos, cuando los mismos profetas decían que si alguien no quería que este fuera presidente o fuera rey, según lo dijera ese profeta, enseguida le mochaban la cabeza, porque se lo decía Dios. Entonces, ¿qué clase de dioses son esos? Bueno, querido estudiante, ya esto es un tema que tendríamos que analizarlo desde un punto de vista y salirse de ese fanatismo religioso embustero que nos trae sino el poder y la viabilidad en las cuestiones políticas mundiales. Cuando ya nosotros nos dicen que un determinado nombre de un dios es tal, ya sabemos que nos encontramos cuando vemos las sectas religiosas, los diferentes nombres que tratan de un dios con un nombre determinado humano. Es el caso del Dios celoso que no quiere ni que su hijo ocupe su trono y prefiere devorarlo a dientes y se lo come como fue el antiguo Dios Crono. Profesor, pero en el tiempo y la distancia, los dioses también en que tuvieron los indios aquí en América antes de que trajeran exportado o importado a un dios antiguo con el poder de una iglesia, nos está diciendo que también aquí la mentalidad del hombre le ofrecía corazones de niño al dios no sé qué, y al dios de la yuca, y al dios del ñame, y al dios del juego, y al dios de no sé quién, pero eso los aztecas, los mayas, sí, por eso es una invención del hombre. Más de 5.000 dioses, pero el más execrable es ese dios de un pueblo que nos trae un libro igualmente execrable y con las mismas maldiciones de él para su propio pueblo y que también le llaman bendiciones. Y es el Dios de la guerra, el Dios del ejército, ese Dios que hizo ver que su mismo pueblo cayera en poder, porque ahí tiene que ver el poder político, cayera en poder de romanos, cayera en poder de ahora en las épocas modernas, cuando ya la Segunda Guerra Mundial, cuando un pueblo ya exige que quiere tener un Estado, entonces ese Estado se convierte entonces con su Dios de guerra, y ese Krauler se convierte en peor que Adolfo Hitler, que también los asesinó y los acribió por millones. Entonces, por cogerse o querer robarse el nombre de ese execrable Dios a unas tierras que no les pertenece. No, porque él no lo dijo, y se lo dijo a no sé quién y se lo dijo al otro. Es un Dios que decía todo, es un Dios chismoso. Entonces, ¿qué pasa? Profesor, usted dice eso porque, hombre, porque aquí en la misma Barranquilla, donde la impunidad y donde el pobre y el débil es cada vez más masacrado y estripado, y para darle beneficios a unos cuantos. Como usted sucedió, profesor, hombre, yo hace poco me dicen aquí en el cerquita, aquí en el Medicel, ahí están rebajando el sirvengue que para que te dé algo el Estado, porque ya tú estás anciano casi y tantos libros en tu cabeza, casi 600, 700 libros en tu cabeza, incluyendo el libro negro, un execrable y maldito Dios, te rebajen para que el Estado, o sea, del actual presidente, que en última instancia también adquiere poder, y unos cuantos que le siguen, la localidad con un alcalde cuestionado también por cuestiones de poder y narco y todas esas vainas, lo que hacen, en vez de ayudarte, habiendo un Rosanía, por ejemplo, aquí en el barrio que fue director del CIMEN, pero en ese momento él dice que no, yo enseguida aquí seguía todas las casas y tal, no iba a ninguna casa ni había nada. Yo nunca estuve en eso, me tuvieron que meter en otro barrio y total, en la posilga en que vivo me aparece como, en vez de rebajarme de C a B, me subieron de C a D. ¿Y eso qué tiene que ver con ese Dios execrable? Bueno, porque ahí se ve claramente que la marginación es pisoteada
estando el presidente que esté, y siempre el beneficio para los grandes, que no pagan impuestos, que no sé qué, que no sé cuándo, pero uno que se gana a veces vendiendo tinto, haciendo tramulles por ahí, 5.000, 10.000 pesos, tiene que pagar copago, tiene que pagar una cantidad de cosas o dejarse morir de una operación. Y sin embargo, ese Dios del poder lo aplaude, pero también se vuelca contra su propia gente, se vuelca contra su propia sangre, porque aquellos que fueron zarandeados, humillados y pisoteados por Adolfo Hitler, hoy ellos lo hacen con otros también miserables y pobres. Entonces aquel judío miserable se convirtió en nombre de ese Dios del ejército en adquirir fuerza y poder, y entre más bombas tengamos y entre más cuestiones y tal, y siente celo de un hijo que habla de paz sencillamente porque no es de pelea, no es de no sé qué, pero que se ha descubierto que murió allá en la India, pobre, miserable, y pidiendo limosna en las calles de la India. Pero sin embargo en los altares dicen que es el rey de reyes y señor de señores. Profesor, pero eso no tiene que ver con ateísmo, ¿no? Aquí estamos viendo que es una palabra Jehova, que está compuesto por tres dioses también execrables. O del dios On, allá donde existió también el dios perro de oro, que le llamaron becerro, que significa toro pequeño, y existió el dios del sol de la iluminación, que era On, que estaba en la cúspide de la pirámide, y de Baal, donde termina Ba, de un dios antiguo allá de Mesopotamia, y Ya, que son las 4 letras que llaman y que tetragrametón. Sí, profesor, tres grandes gramáticas, una cosa así, profesor. Yo no sé mucho de eso, pero sí, más o menos así se compuso ese nombre que nos trae casi que maldito libro, que solamente habla de crímenes y asesinatos, y que ese Dios se enaltece con la matazón de niños y lo hace su pueblo porque tiene que apoderarse de todo el Asia Menor. Y entonces en esta lucha entró Inglaterra, entró Estados Unidos y entró Rusia a ayudarlo, y nace el 45 y nace el famoso Estado sionista de allá para acá, que lo ayudan, pero sin antes pasar peripecias y cosas, y una cantidad de otra vez cae en poder de los ingleses, y así va la política, y así llega ese Dios a la América con aquel ladrón llamado Colón, que se robó de Portugal los planos de navegación, y en las épocas de Vespucio, que fue el que llegó realmente a tierra firme, a quien ni siquiera supo dónde llegó porque los planos eran robados, no sabía ni por dónde iba. Y así sucedió con este libro, que fueron encontrando pedazos acá, pedazos allá, y que los ateos dicen que mejor es aplaudir, no creer en nada de esas cosas inventadas por los hombres que tienen poder, y que ese poder lo adquieren por la muerte, el crimen, el robo, el saqueo, con ese Dios de ejércitos, de guerra y de muerte, y sin embargo lo elevan a los altares porque es invisible, y entonces viene el huracán y nos acaba, y así va la humanidad. Y entonces usted, en vez de bajarle de C a B o a A, le colocaron fuera D, profesor, o sea, peor, mejor lo hubiera dado como está así. Y esa es la política local aquí de gente que está también cuestionada por narco, y cuestionado por la cuestión de acá de la Merlano, y cuestiones de esta poca gente que solamente utilizan los trazos socialistas de comunidad, pero cuando le deja unos grandes beneficios, pero realmente el pobre sigue marginado, como usted, profesor, y marginado, y porque a nivel individual uno no es lo que aparenta una casa o algo. Y entonces aquí vino uno de la agrupación de una antigua secretaria del alcalde de Barranquilla, o de uno de sus títeres manejados, como Noriega, y el actual Pumarejo, que proviene también de antiguos presidentes pumarejistas, y llegó, y siendo del mismo barrio, y no, te vamos a ayudar a bajar, y tomó fotos a la cama con tablas podridas mías y cartón, y al de mi hija, que es discapacitada, y el cielo raso de mi cuarto, que no tengo luz ni tengo nada. Y entonces sí, te lo vamos a bajar, y resulta que
lo que hicieron fue aumentar. Pero eso sucedió desde el mismo momento aquí en el Carlos Meisel, cuando hay un pipón que está hablando pestes del presidente de la República, hablando peste de Gustavo Petro, que era el que había dañado el país, que no sé qué tal, que había que volver nuevamente a la carga con el gobierno local y los antiguos que están metidos en cuestiones de crímenes, uribistas y todas esas cuestiones. Y entonces hablando peste, yo digo, yo realmente hace tiempo que estudié en el Centro de Estudio de Investigaciones Sociales y yo vengo porque tengo el sello, soy aquí mismo a la vuelta también en el Carlos Meisel. Y hombre, pero ¿cómo hace posible? Vamos para ver si coge fila ya y tal, pero el tipo ya cuando yo me lo identifiqué empezó a tratarme ya distinto y a hablar distinto ya bajito cuando yo estaba presente, porque ese hombre sí ha hecho peste, un gordo que no sirve ni pedir, y que yo soy el que me voy a lanzar todos ustedes para poder acabar con ese presidente y tal, y no sé cuándo. Así que en todas esas cosas y en el lenguaje y en la lengua sucia de la barriada y de la porquería se menea ese Dios que pasa de Satanás a bueno y de bueno a Satanás, y que le echan toda la culpa a Satanás, siendo el mismo Satanás, porque es el que produce la muerte y es el que produce la vida según las creencias del hombre. Y entonces no sabemos si quien tiene la verdad realmente es el ateo o es el que está en los púlpitos haciendo daño a niños, aplaudiendo las bombas que caen, porque es el Dios de los ejércitos, el Dios asesino, criminal y execrable Dios que trajeron de allá de Asia Menor, y que es el Dios mundial según, pero que ahí para poder liberarlo de Adolfo Hitler tuvo que intervenir Rusia, también por conveniencia en época de José María Stalin, el que hizo los problemas de la lingüística, y una cantidad, un Ben Orión, que es el que crea la cuestión del sionismo, que hay que envenenar los alimentos y todo, porque tenemos que quedar solos en la tierra, porque esta tierra nos pertenece, porque es prometida de ese Dios execrable, que tiene celo hasta de su hijo, que ocupa un trono que dicen que era de paz, de no sé qué, pero que realmente ni murió, ni resucitó, ni nada, sino que murió a los 90 años en la India, pidiendo limosna y enterrado por caridad. Y ahí está ese Dios en el tiempo crono, devorando a su propio hijo. Que aquí le llaman Jesucristo en América, profesor, sí, aquí le llaman Jesucristo, y al otro el Dios de tres dioses, Ya, On y Baal. Y por eso es fácil pasar de Satanás a Dios bueno y de Dios bueno a Satanás, y así se ha mantenido el poder de la iglesia y las creencias de la ignorancia y las sectas religiosas que empezaron a fluctuarse con la Constitución de 1991, cuando se dio libertad de culto, después de ocultar las ignominias de Roma con sus papados y sus asesinatos y sus violaciones dentro de ellos, entre ellos mismos y de niños y niñas, y envenenamientos de papa, y entonces nos traen esas ideas a nosotros. Y nosotros nos liberamos cuando comprendemos estas cosas. Entonces aumentaron el CIBEN, los malditos, sí. Nos vemos.